Que se me fue el mute. Amén, aleluya. Sí se me escucha. Amén, amén. Amén. Vamos a continuar. Vamos a seguir leyendo en la enseñanza. Dice Mateo 5:17. Dice: no malinterpretes las razones por las cuales he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezca el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios, hasta que su propósito se cumpla. Entonces, si no hacen caso a las más significante mandamiento y las enseñanzas a los demás, hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece las leyes de Dios, las enseñanzas serán llamadas grandes en el reino de los cielos. Les advierto, a menos que su justicia supere a lo de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entenderán en el reino de los cielos. Santo, aleluya. Le damos toda la gloria y toda la honra a nuestro amado Padre Celestial en esta mañana, porque creo que cada uno de nosotros entendemos muchas cosas. Creo que cada uno de nosotros ahora, hoy en día, esta enseñanza y este versículo trae mucha controversia. Ahora en la actualidad hay muchos, ¿cómo se dice? Debates. Hay muchos debates que ha habido. He visto muchas cantidades de likes que hacen debates sobre la ley, sobre los y sobre todo lo que está hablando aquí. No sé qué le pasó a mi teléfono, a mi tableta, que no tiene la otra versión, pero la traducción también está mal, porque la traducción, la ley de Moisés no era la ley de Moisés, era la ley de Dios. Y aquí hay un detalle muy fuerte, porque aquí dice más abajo en la 18, dice les digo la verdad, hasta que desaparezca el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios. Aquí verifica que es la ley de Dios. En el 17 dice: no vine para abolir la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque ellos creían más todo en las cosas hasta hoy. Y estaba hablándole al pueblo judío en ese entonces, porque todavía nuestro amado Mesías no se estaba moviendo fuera de Israel. Estaba hablando al pueblo judío. Y aquí habla sobre la abolición. Él no vino a quitar nada de la palabra. Dice: hasta que el cielo y la tierra desaparezca, y hasta que no se puede quitar nada de la palabra de nuestro amado Dios Todopoderoso, y se va a cumplir, se va a hacer el propósito de Dios aquí en la tierra. Eso nos está hablando algo poderoso, porque algunas veces no entendemos muchas cosas, no podemos entender la palabra en sí, y esto es una controversia tan fuerte, porque a la misma vez decimos: sí, es que vivimos el Nuevo Testamento, ya no vivimos por ley. El libro de Gálatas creo que es el libro que ha confundido más a la humanidad y más a los creyentes, porque Pablo está hablando a un pueblo que no era creyente, a un pueblo que estaba siendo convertido. Recuerden que él no llevaba solamente la palabra adentro de Israel, él viajaba a muchos continentes, él podía salir y podía viajar a muchas cosas, y él se movió, el apóstol más que tenía las más iglesias que todos los apóstoles, el apóstol que se movía más y que trabajó duro para que todo pudieran recibir la palabra. Pero en los mismos libros que él está escribiendo en Gálatas, en Primera de Corintios, en Segunda de Corintios, se describe cómo eran las iglesias, se describe cómo están las iglesias, y trae algo también profético, algo poderoso. Si ustedes no se han dado cuenta, que ahí habla de todas las iglesias que están mal, porque decía: ustedes están haciendo algo malo, y por eso daba consejos, porque había muchas cosas. La propia iglesia que levantaba estaba en contra de él. Las propias iglesias que él estaba levantando estaba en contra de Pablo. Si ustedes no han leído Primera de Corintios, Segunda de Corintios, a mí esos libros me hicieron llorar un tiempo, porque dije: wow, si Pablo era... Yo lo veo y yo lo admiro a ese apóstol, porque él sabía de la palabra, y él sabía, porque él era
era judío y él estudió con Gamaliel, un siervo de Dios que sabía la Torá, y sobre eso que después viene y es transformado por nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret, y después viene y dice: lo que yo sé no es nada, no vale nada de lo que yo sé, sino solamente a través de nuestro amado Mesías él puede recibir discernimiento y revelación de la palabra, porque él sabía la palabra, pero él no sabía la revelación y el discernimiento y el cumplimiento de la palabra. Y cuando él está llevando toda esta palabra, es uno de los apóstoles que ha trabajado. Miren, ahí el apóstol Pablo enseña a que trabajen, los que están hablando de la palabra, que trabajen. Él no se dejaba mantener de nadie, él no cogía dinero de nadie, él trabajaba, y dice que trabajaba haciendo carpas o tiendas, y que él vendía para mantener a las iglesias, y él pedía muchas veces ofrendas de las otras iglesias, y que les decían, algunos no querían dar, eran muy, no querían dar, no querían ofrendar, pero las iglesias, si ustedes ven, las iglesias que fueron levantadas, bueno, lo llamamos iglesias, pero son quejilas que fueron levantadas en esos tiempos por los primeros apóstoles, por Pablo, Juan, había mucho. Ahí dice que daban todo, su casa, daban todas sus pertenencias para que levantaran los ministerios que ellos estaban levantando. Pero en Pablo no, ahí se cambia totalmente, es todo lo contrario, es casi todo lo que nosotros vivimos ahora en la actualidad. Y por eso los libros de Pablo son para la actualidad en este tiempo, porque hay mucha controversia. Él peleaba con muchas cosas que no estaban de acuerdo. Hasta el propio Pedro le dijo muchas cosas, le dijo que le habló porque él quería que todos estuvieran como Pedro, que actuaran como Pedro, y cuando él iba donde los otros actuaba como ellos, entonces eran como dos caras diferentes, y el que le vio, lo observó, fue Pablo quien le dijo, fue Pablo quien le dio, y no fue para hacerle quedar mal, sino fue un consejo que él vio en el Espíritu. Y todas las cosas que él estaba haciendo, Pablo era haciendo de enseñar a la gente, no era palabra de Dios, y claro que es inspiración de Dios, pero así como Moisés, y vamos a hablar, creo que de eso también aquí está, de Moisés que habla, que dio la carta de divorcio, pero más adelante aquí en el mismo Mateo 5 se va a dar cuenta que nuestro amado Mesías, dice, él tomó esa decisión, porque así toman los líderes en las iglesias, todos los líderes de aquí en este mundo toman decisiones y hacen leyes para poder tener orden en toda esta gente, porque hay mucha gente que tiene mucho desorden, y él trae orden para poder controlar a toda la gente. Como líder tiene que hacerlo, y entonces aquí nuestro amado Mesías le despoja totalmente. Dice, eso no fue dado por Dios, eso fue puesto por Moisés a esa gente que tenía un corazón de dura cerviz. Y ahí entra, si tienes un corazón de dura cerviz, pues aceptas esa ley. Si no tienes un corazón de dura cerviz, estás realmente amando a nuestro Padre Celestial y estás queriendo servir y obedecerle. Tú vas a obedecer lo que Él habló, no lo que Moisés puso en ese tiempo por esa gente que era muy desobediente. Pero aquí está hablando sobre la ley y sobre los profetas. La ley es los 5 libros primeros del Antiguo Pacto. Los 5 libros del Antiguo Pacto. No va a cambiar. Ahí dice, no va a cambiar la ley de Dios. En el 18 dice, no va a cambiar la ley de Dios hasta que el propósito se cumpla aquí en la tierra. Y en el 17 de Mateo 5 habla sobre, no vine a abolir la ley de Dios. Nuestro amado Mesías no vino a quitar, Él vino a cumplir. Él vino a cumplir lo que estaba escrito. Él no vino a hacer lo que se le da la gana. Él vino a cumplir lo que ya habían escrito en la ley y los profetas. Él vino a cumplirlo aquí en la tierra para poder hacer que la humanidad pudiera entender más la palabra, porque Él trae esas enseñanzas, da esas parábolas y enseña en todo el evangelio. Es la Torá. Son los primeros 5 libros. Son los primeros 5 libros que está aquí. En Mateo se concentra mucho más fuerte la Torá. Y aquí está hablando claro, la ley de Dios no se puede quitar.
Tal vez el sacrificio fue quitado. Lo que fue quitado fue ese sacrificio perfecto ahí en el tabernáculo donde hacían las ofrendas, donde que había que haber un sacrificio para que haya el perdón, para que haya la redención, para que se redima de pecados, para que sean liberados, para que sean limpios. Lo único que fue quitado de ahí fue puesto nuestro amado Cordero, Hijo de Dios. El sacrificio, por eso dice el sacrificio, es nuestro amado Dios Todopoderoso. Ese sacrificio ya no son los animales, los animales no pueden ser sacrificados ya en la actualidad. Ese sistema de antes ya no es para este tiempo. Ese sistema vino a cambiar nuestro amado Mesías. Y no quiere decir que el tabernáculo ya se acabó y ya no hay. El tabernáculo celestial está. Y podemos encontrarlo en Hebreos, donde dice que el sumo sacerdote, el Cohen Agadol, es nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret, que Él está ahí sentado a la derecha de nuestro Padre, intercediendo como sumo sacerdote. Así como en el tabernáculo que hizo Moisés aquí en la tierra, guiado por nuestro Padre Celestial, el tabernáculo celestial estaba allá arriba. Esa era una sombra de lo que iba a venir y de lo que vamos a vivir. Porque en Apocalipsis también lo nombra. Ahí está el incienso, dice, ahí va el incienso. ¿Y cuál es el incienso? Y le dicen los ángeles, son las oraciones de los justos, de los santos que está llegando. Ese es el incienso que está llegando al tabernáculo celestial. O sea, algunas veces dicen, es que ya no está en funcionamiento el proceso del tabernáculo, porque ya no hay, ya se perdió la arca y ya se perdió todo eso y ya no lo están haciendo. Déjenme decirle que eso siempre ha estado. Lo único que hicieron fue para demostrarlo en lo físico, para que entendiera el pueblo de Israel lo que tenían que hacer aquí en la tierra y lo que vamos a ir a hacer ya después de que nos vayamos de aquí. Porque ese tabernáculo sigue en funcionamiento. La sangre del Mesías sigue fluyendo para redimir a los pecadores y a cada uno de nosotros. El funcionamiento del tabernáculo sigue en funcionamiento. Y ahí que nos dice en Pedro, ustedes son real sacerdocio. Real sacerdocio. ¿Quiénes eran los sacerdotes ahí en el tabernáculo? Los que se consagraban y buscaban de la presencia de Dios, los que sabían la palabra, los que estaban cuidando de la presencia de Dios. Y en la actualidad, ¿quiénes son los sacerdotes? Somos nosotros, somos ese linaje escogido. Los que vamos orando, su oración, su alabanza, es ese incienso que está saliendo para que dé ese olor fragante en el tabernáculo. Usted es el sacrificio vivo, usted, porque usted tiene que matar su carne. Y ahí entra el tabernáculo. Yo ya he dado la explicación en las vigilias del tabernáculo, que representa el cuerpo de nuestro amado Mesías y que representa a nosotros en la actualidad. Nosotros somos ese tabernáculo. Nosotros tenemos que pasar por muchos procesos, por muchas cosas, por muchas tribulaciones. ¿Por qué? Y no es por castigo, es porque nos quiere limpiar, es porque quiere que entendamos que el único y verdadero y justo y fiel, el creador de la humanidad, el redentor, el Dios todopoderoso, pertenecemos a Él, no pertenecemos a este mundo, no pertenecemos a estas cosas. Esto es solo material. Esto solamente es un estuche, y siempre lo digo, esto es un estuche que nuestro Padre Celestial nos prestó para estar aquí en la tierra. Recuerden que la eternidad es mucho más grande que esta vida. Nosotros estamos solamente aquí por un poquito de tiempo, y lo dice la palabra, estamos por un poquito de tiempo, que tal vez puede ser 100 años mucho. Pero déjeme decirle que en la palabra dice que un día puede ser 1000 años para la eternidad, en el tiempo de nuestro Padre Celestial. La eternidad es mucho más grande de lo que estamos aquí en la tierra. Así que aprovechemos el tiempo con excelencia, aprovechemos el tiempo haciendo las cosas correctas, como nos dice aquí en las bienaventuranzas. Tú eres de las bienaventuranzas. Tú perteneces a esas bienaventuranzas de Mateo 5. Tú eres esa luz
Tú eres esa sal aquí en la tierra. Y aquí nos dice en Mateo 5:17, Él no vino a abolir, Él vino a cumplir. Y no se va a mover nada. Y por eso dice, no se va a mover nada. Ni siquiera una tilde, ni un joyot, ni un nada. No se va a mover nada. Y lo dice en la palabra. ¿Por qué lo dice? ¿Por qué lo repite? Porque hay muchos fariseos que han traído enseñanzas conforme a lo que ellos piensan y conforme a lo que ellos creen. Pero la palabra está aquí. No puedes creer a hombre, ni me puedes creer a mí. Al único que tienes que creer es a Dios y a la palabra de Dios que está aquí mismo escrita. Yo te puedo estar diciendo muchas cosas, pero verifica. Pon ese deseo, no te quedes conforme con lo que yo te diga. Verifica si está escrito en la palabra. Y por eso los versículos están ahí. Vamos a leer de Mateo 5:7, pero es todos los 2 capítulos. Mateo 5, 13, 12, 3, 12. Vamos a leerlo ahorita, pero ya lo acabamos de leer. Esas son las bienaventuranzas. Pero ahora estamos en Mateo 5, del 17 al 20, donde nos enseña acerca de la ley. Acerca de la ley. Miren, aquí está la Torá. Hay muchos que dicen, no, es que ya el Viejo Testamento ya no. El Nuevo Testamento, nosotros somos del Nuevo Testamento, no somos de la ley. Miren, aquí está esto en el Nuevo Testamento, está Mateo 5, está las leyes y te está diciendo no fueron abolidas, así que ¿qué? Tienes que cumplirlas. ¿Por qué? Con nuestro Padre Celestial que ha mandado a su Hijo Jesús de Nazaret, podemos hacerlo. Sin nuestro amado Mesías no podemos hacerlo. Déjeme decirle que es imposible, y eso es lo que trata de decir en Gálatas, es imposible que nosotros podamos cumplir la ley. Es imposible que nosotros podamos cumplir la ley, porque nosotros estamos en esta carne. El pecado está a flor de piel. ¿Y qué nos dice? A través del Espíritu Santo. ¿Por qué creen que el Espíritu Santo está aquí en la tierra? ¿Está de gana? No. Está porque conocía nuestras debilidades. Nuestro amado Mesías conocía nuestras debilidades. Sabía que nosotros éramos débiles. Por eso el Espíritu Santo está aquí, para que nosotros podamos ser guiados e instruidos por el Espíritu Santo. Y a través de Él, solamente a través del Espíritu Santo, nosotros podemos cumplir la ley. Sin Él no podemos cumplir nada. Sin Él no hay ni siquiera revelación en la palabra. A través del Espíritu Santo podemos hacer la voluntad de nuestro Padre. En sí nosotros, miren, nosotros, yo soy pecadora. Y hago muchas cosas malas. Si yo no tuviera a Dios, yo no estuviera ni siquiera aquí. Yo no estuviera aquí, hermanos. Yo ya estuviera haciendo muchas cosas del mundo y no pudiera hacer la voluntad de Dios. Entonces, cada uno de nosotros en este tiempo tenemos que entender, esto ya no es un juego que, es que no, voy a hacerle caso al predicador porque predica de otra manera y esto no. Usted haga caso a la palabra. Y aquí está la palabra, aquí está la Torá. Me gusta Mateo 5 porque se habla de la Torá. Me gusta Mateo 5 porque habla de la verdad, habla de la pura verdad. Aquí está hablando sobre la ley. Está hablando de que todavía sigue en pie todas esas leyes y tú no la vas a poder cumplir. Hay muchos de los que dicen, es que ya no se vive la ley, es que tú no la vas a poder cumplir porque tú no estás obedeciendo a nuestro Padre Celestial. Tú estás obedeciendo tu carne, tú estás obedeciendo a todas las leyes de este mundo más que a nuestro Padre Celestial. Porque cuando tú amas al Padre Celestial no te va a doler dejar hacer las cosas del pecado. Y vas a hacer las cosas conforme al corazón del Padre. Y las cosas conforme al corazón del Padre son todas estas bienaventuranzas, son todas estas declaraciones que nos hace nuestro amado Mesías hacia nosotros, porque nosotros somos de las bienaventuranzas. Nosotros somos de las bienaventuranzas. Tal vez digas, no, es que yo no soy así, es que yo no soy humilde. Tú vas a ser humilde. Si tú tienes al Mesías en tu corazón, tú vas a ser humilde. Dices, es que yo no traigo paz. Tú traes paz porque dice la palabra en Isaías 53, 4, 5. Lo dice ahí clarito. Dice que por sus llagas y por todo ese sufrimiento nosotros vamos a recibir paz. O sea, shalom. Que aunque tú no quieras y no digas, yo no tengo shalom, no tengo paz. Por creer en el Mesías,
por creer que Él es Jesús de Nazaret, que el Mesías, el que se entregó, el que derramó la sangre, el que esas heridas fueron abiertas, tú recibes paz. Tú recibes esa paz y tienes paz. Y esa paz no es cualquier paz que dice, es que estoy tranquila. No, y es que está todo tranquilo, no hay ruido, no hay nada. No se trata de esa paz. No se trata de esa paz. Se trata de esa paz que en medio de la dificultad, que en medio del problema, que en medio de toda esa incertidumbre, tú tengas paz. En medio de todos esos problemas, de esa tormenta, tú tengas paz. No venga a moverte ni nadie, sino que tú obres con sabiduría. Tenga sabiduría. Porque el enemigo viene a distraerte, viene a confundirte, viene a quitarte la paz. Viene a robarte la paz. Estoy hablando del shalom, de ese shalom que es paz, salud y bienestar. Por eso shalom significa 3 cosas: paz, salud y bienestar. Porque cuando tienes shalom, si alguien te está insultando o alguien te está hablando, no te va a afectar y no te vas a enojar. Recuerda que tu enojo te mueve todas tus emociones. Es esta que te puede doler la cabeza y puedes estresarte. Pero cuando tienes el shalom de Dios, todo lo tomas tranquilo, lo tomas con sabiduría, con inteligencia. Entonces a nosotros en este tiempo nos habla que podamos cumplir la ley de Dios. Yo sé que esto es muy fuerte para poder enseñar y sé que muchos no van a poder entender, pero les invito a que escudriñen la palabra. Y la propia palabra les va a revelar a través del Espíritu Santo. Ustedes van a tener revelación. Hoy en día, antes traía estas enseñanzas porque yo tuve que cambiar mi lenguaje, porque yo no pronunciaba los nombres que son gregorianos, romanos, sino estaba pronunciando los verdaderos nombres de Dios. Pero cuando el Padre me dijo que trajera las enseñanzas, tuve que cambiar porque nadie me entendía. Pero ahora en la actualidad he visto muchos hermanos mesiánicos que están trayendo la Torá y que están hablando de ella y que están hablando de la palabra. Pero doy gracias a Dios porque la verdad está saliendo. Hasta en las alabanzas. Miren, el nombre de Yahweh fue cambiado por Jehová. Y ahora puedo escuchar las alabanzas de los levitas, porque son ellos levitas, los que están cantando, los adoradores, los verdaderos adoradores, están cantando ya con su nombre. Y escucho las alabanzas con el nombre verdadero. Y aunque lo mezclan, pero estamos escuchando y está saliendo la verdad. Y dice que en los últimos tiempos va a salir la verdad. Y está saliendo la verdad. Se está viendo muchas cosas. Estén atentos porque estamos en los últimos tiempos y van a haber muchas cosas grandes y maravillosas que se están cumpliendo en las propias escrituras y que pueden ver, no por mí, sino por la palabra. Hermanos, la palabra lo tiene todo. El mejor noticiero, el mejor consejero, el mejor consejo que tú puedes recibir es la palabra de Dios. A ver dónde estás en los tiempos. Aquí, en la palabra. El único que te puede guiar dónde estamos, el único que te puede dar consejo, el único que hasta da cómo comer, el único que te ayuda a cómo cuidarte física, espiritual, mental y emocional, es la palabra. Amén. Vamos a continuar. Y justo vamos a hablar de eso también. Dice, enseñanzas acerca del enojo. Dice Mateo 5 del 21 al 26. Vamos a leer. Mateo 5 del 21 al 26 dice la palabra: han oído que a nuestros antepasados les dijo, no asesinéis, si cometes asesinato quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo aún, si te enojas con alguien quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, correrás peligro de caer en los fuegos del infierno. Por tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti,
deja la ofrenda allí en el altar, anda y reconcíliate con esa persona. Luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Cuando vayas caminando a juicio con tu adversario, resuelve rápidamente las diferencias. De no ser así, el que te acusa podría entregarte al juez, quien te entregará a un oficial y te meterá en la cárcel. Si eso sucede, te aseguro que no te pondrán en libertad hasta que te haya pagado el último centavo. Amén, aleluya. Santo, aquí habla algo poderoso. Miren, y eso se trata de la Torah. La Torah para mí es más simple en el Antiguo Testamento, pero la Torah aquí en la actualidad, con nuestro amado Mesías, es mucho más fuerte. Aquí está hablando fuerte nuestro amado Mesías, y Él es la misma palabra, es Él la palabra, Él es el verbo, Él es la misma palabra que fue escrita hace tiempo y lo trae revelación, trae discernimiento. Miren, aquí dice, han oído que nuestros antepasados les dijo, no asesinéis, y si cometes asesinato quedarás sujeto a juicio. Y eso está hablando de un asesinato, de algo físico. En la Torah se habla de algo físico, que haya testigos y que haya esto y que haya este otro, y ahí eres acusado y estás en juicio. Pero aquí la Torah, o sea, nuestro amado Mesías, Jesús de Nazaret, habla mucho más fuerte. Dice solamente, si tú ya eres juzgado, si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven al tribunal. Si maldices, ya eres juzgado. Es mucho más fuerte. Y hay otro que vamos a leer que también es más fuerte, del engaño, de la infidelidad y de todo eso. Miren, aquí en el Nuevo Testamento, yo el otro día cuando lo leímos, el Nuevo Testamento, porque yo estudiaba más la Torá, pero cuando empezamos a estudiar el Nuevo Testamento es mucho más duro que el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento tú tienes que llevar testigos, tiene que haber alguien que haya testigos si fue infiel, alguien testigo si es que alguien le mató, alguien testigo. Aquí no, aquí solamente en el pensamiento tú ya mataste, o solamente en tu hablar ya mataste, porque aquí está hablando, dice, si tú llamas a alguien idiota, ya serás juzgado. Y por eso nuestra boca tiene poder, y por eso cada mañana digo, su boca tiene poder, hermano. Su boca tiene poder entre la vida y la muerte. Su boca tiene poder entre la bendición o la maldición que sale de su boca. Porque su boca, cuando usted declara sobre alguien, esa palabra ya no va a regresar igual. Ese clavo que usted clavó ahí va a quedar una marca de lo que usted habló, de lo que usted dijo a aquella persona. Y yo le digo con experiencia, no porque yo no soy santa, hermanos. Muchas veces yo tenía unas iras muy fuertes, un coraje muy fuerte, y algunas veces cuando yo me expresaba feo, y las palabras que yo lanzaba era no para matar físicamente, sino matar su autoestima de aquella persona. Y estoy hablando de mis seres queridos, porque yo después me di cuenta cómo yo era, porque Dios te muestra cómo tú eres, en que tú estás fallando. Porque yo me acuerdo que yo me enojaba y no me dejaba de nadie. Y yo era como un fosforito que me levantaba y me prendía y empezaba a decir muchas cosas. Pero cuando ya hubo un tiempo que Dios mismo me dio la revelación y que yo empecé y hablaba, y yo me di cuenta cómo hería. Yo me di cuenta cómo herí a mi familia, cómo hería a mis hermanas, cómo hería a mi mamá, cómo hería a mis seres queridos. Y me puse a llorar y dije, Padre, yo le pedía de una manera que no era correcta, pero yo en ese entonces yo quería que se quitara todo ese coraje, que se quitara esa ira, que no quiero que esté dentro de mí porque yo lastimo a las personas, que no quiero hablar así y coherentemente porque lo que salía de mi boca no era que yo pensaba. Mi lengua hablaba más rápido que mi mente. Y no tenía sentido de lo que yo estaba hablando, pero estaba matando. Y de eso está hablando aquí. Ese asesinato tú lo puedes hacer, tú puedes matar a una persona, tú puedes matar un sueño. En vez de decirle cosas bonitas, tú le dices cosas malas y esa persona se va a sentir mal y hasta puede llegar a depresión. Mira el valor y el poder y la fuerza
que tiene la palabra de nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret es mucho más fuerte que la Torá. Aquí te está diciendo ya asesino por solamente haber hablado o haber dicho idiota a alguien. En otra palabra dice estúpido. Cuando tú dices a alguien estúpido, ya estás en juicio. Aquí ya estás en juicio. Como un asesinato cuenta eso. Miren que no hemos asesinado así, pero aquí cuenta como un asesinato. En la palabra lo está diciendo que aquí cuenta como un asesinato y entras ya en juicio. Cuando maldices también, entras ya en juicio. Y aquí dice, corres en peligro que te lleven ante el tribunal. Y si maldices, alguien corre en peligro de caer en los fuegos del infierno. Santo, que te lleva ya de una hasta el infierno aquí. Es fuerte la palabra de nuestro amado Mesías. Y mira que nuestro amado Mesías es bueno. Mira que nuestro amado Mesías está hablando bonito. Mira que nuestro amado Mesías cuando hablaba de la palabra y de la Torá, hablaba bien fuerte y la daba más discernida que la propia ley de antigua. Aquí le está discerniendo. Aquí está discerniendo la palabra. Y aquí te está diciendo, no. Tal vez en tus antepasados, dice, tus antepasados decían no asesinarás y tú pensabas que solamente era así de sangre y todo eso. No, aquí te está diciendo, pero si tú te enojas con alguien, quedarás ya en juicio. Si tú llamas a alguien idiota, quedarás ya en juicio. Te llevarán al tribunal y está hablando de un tribunal espiritual, hermanos. Y si maldices a alguien, también corres el peligro de irte al fuego del infierno. Santo. No que nuestro amado Mesías era bueno y que todas las cosas que él decía así, no, él lo está diciendo, él era la Torá viviente, él es la Torá viviente, es de la ley viviente aquí en la tierra, él es la ley viviente aquí en la tierra. Él traía la verdad y la traía discernida, porque en aquellos tiempos de Moisés no había quien desarrolle de esa manera. Que nos explicara así como manzanitas para poder entender. Y solamente ponían, si es que le matan, ya esto que este otro, ahí sí van a ir al juicio. Pero acá te dice, no. El pecado ya empieza desde tu corazón y desde tu mente. Yo te quiero completo, no te quiero a medias. Tal vez en tus antepasados me daban solamente por vista y yo los podía ver por vista y hacían las acciones por vista, pero no me daban su corazón. Yo en la actualidad del Nuevo Testamento, yo quiero tu corazón, quiero tu vida, quiero todo de ti, tú me perteneces. Y eso es lo que quiere decir nuestro amado Mesías aquí. No como los antepasados, que no tenían el sacrificio de nuestro amado Mesías, pero tenían el sacrificio de esos animales para poder limpiarse de los pecados, y tenían que limpiarse cada año, tenían que limpiarse cada vez que pecaban, tenían que redimirse, tenían que llevar muchas ofrendas por sus pecados. Pero aquí déjame decirte que la ofrenda mayor es nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret. Y por eso él hablaba con esa autoridad y con ese poder para poder abrir tu mente y decir, mira, no es como la ley que lo dicen allá, es mucho más profundo de lo que tú piensas. Es mucho más profundo de lo que tú piensas. Y aquí habla de una ofrenda, mira. Dice, por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo, recuerda, si tienes a alguien que ofendiste, y eso nos dice siempre, creo que en la iglesia todos cuando van llega la hora del diezmo y de las ofrendas, y te dicen, si tienes contra alguien, ve y perdona y pide perdón y eso que este otro. Pero aquí hay algún detalle muy poderoso que dice, deja la ofrenda allí en el altar. No quiere decir que te lleves la ofrenda y te vayas a pedir perdón, no, deja la ofrenda ahí, que tienes que dejar, que tienes que cumplir, y ve tú solito a pedir perdón a quien tú estás enojado, con quien tú estás mal, con quien has tenido ese conflicto, ese pleito, con quien te has enojado. Vete a ponerte en cuentas con él, porque la ofrenda no es las cosas, la ofrenda es tu corazón, eres tú. Ahora eres tú, déjame decirte que eres tú. Por eso digo, nosotros en este tiempo, somos nosotros. Nosotros somos los que somos ese sacrificio. Nosotros. El que estamos ahí en los atrios, sufriendo en la carne y todo eso sacando para poder llegar al santo lugar, para poder vivir en el Espíritu, tiene que morir la carne primero. Por eso somos el tabernáculo andante aquí en la tierra también.
porque nosotros tenemos que caminar como caminó nuestro amado Mesías. Y muchos no entienden esa parte que dicen, pero ¿por qué tengo que sufrir? ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Por qué tengo que pasar por tantas tribulaciones o por tantas cosas? ¿Por qué? Y siempre es la misma pregunta, ¿por qué tengo que pasar por todas estas cosas? Porque tienes que pasar, porque tienes que caminar como nuestro amado Mesías. Una palabra fuerte que me dio cuando yo le puse a reclamar así a mi Dios. Me dijo, ¿acaso yo escatimé? ¿Acaso yo escatimé a mi hijo? Dime, ¿acaso yo escatimé a mi hijo? ¿Qué me estabas diciendo? ¿Acaso yo no permití que el Mesías no sufriera, mi propio hijo no sufriera? ¿Y qué crees, que tu hijo no va a sufrir? Santo, cuando me dio estas palabras tan fuertes a mi corazón, a una madre, porque yo soy madre, sentí su presencia y sentí un temor tan fuerte, porque dije, no, si al Rey de Reyes, Señor de Señores, si al Santo de Israel, si a mi Cordero, si a mi Príncipe, si a mi Rey, mi amado Mesías Jesús de Nazaret, tuvo que pasar ese proceso, aún nosotros, siendo unos simples humanos, pecadores, no vamos a poder pasar por las tribulaciones que Dios mismo nos pone para que nosotros podamos volver a Él. ¿O te crees más santo que nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret? Eso es lo que me estaba ministrando a mí. Eso es lo que me dijo a mí. Y que tal vez la palabra a ti te va a confrontar, a ti mismo. A mí la palabra me confrontó. Y me dijo, tal vez muchas cosas tú no entiendes, que tienen que vivir tus propios hijos. Tú no puedes salvarlos. Tú no eres el Mesías. Ellos tienen que vivir su vida. Y tienen que vivir sus mismos problemas. Y ellos tienen que venir a mí. Miren, vivir la palabra, vivirla en carne propia, cuesta. No les estoy diciendo es fácil. Cuesta, hermanos, porque somos humanos. Somos humanos. Cuesta vivir la palabra. Pero déjame decirle que hay algo poderoso, algo majestuoso que nos ha dejado nuestro amado Mesías, que es el Espíritu Santo. Miren, sin el Espíritu Santo, sin esa guianza, sin esa revelación, sin la palabra que vive y mora allí dentro de mí, yo no pudiera estar aquí. No hubiera ni siquiera un amor, no hubiera ni siquiera un deseo. Pero con la palabra que está allí impregnada en mis huesos, eso me empuja. Y constantemente me empuja, porque muchas veces digo, ya no quiero, ya no puedo, mira esto, que este otro, y esto, que este otro. Y la misma palabra me dice, ve y haz lo que tienes que hacer. Obedece. Quiero obediencia. Obediencia. Y es muy fuerte obedecer. Pero solamente tú puedes obedecer cuando tú amas a Dios. Y yo amo. Yo lo amo. Yo creo que lo primero que yo dije cuando ya me puse firme en los caminos de Dios, dije, yo quiero amarte. Porque sé que es de la única manera de hacer la voluntad de mi Padre. Porque cuando tú amas a una persona, o cuando tú amas a tu hijo, cuando tú amas a tu esposo, tú haces todo lo posible para que aquella persona esté bien, para que aquella persona esté satisfecha, para que aquella persona pueda estar bien y tranquila, y todo tú la atiendes, tú haces todo para que esté bien. Cuando tú amas a Dios, tú vas a hacer todo lo posible para estar bien y obedecer la palabra de Él. Es la única forma que les digo. La única forma que me detiene es que yo amo a mi Padre Celestial. Amo todo lo que Él ha hecho. Amo y le digo constantemente, no permitas que me enfríe. No permitas que yo deje de orar. No permitas. Pon hambre y sed todos los días. Pon hambre y sed todos los días de mi vida, porque no quiero que esto se acabe. Porque si se acaba, mi espíritu se muere. Y ya después no voy a sentir nada, ni siquiera la palabra no la puedo sentir.
Porque yo antes, cuando no tenía el Espíritu Santo, yo no podía sentir la palabra. Yo la leía como, sí, es de Dios, amén, y todo eso, pero cuando tú escudriñas la palabra, cuando Dios está contigo, el Espíritu Santo está contigo, la palabra te arde desde adentro, te arde, te toca tu corazón, tu mente, te estremece todo tu cuerpo. Entonces sabes que tu espíritu está avivado, sabes que la presencia de Dios está ahí en ti. Pero cuando ya no tienes ni deseo ni alabar, ni deseo de escudriñar, ni deseo de orar, está muriendo lentamente tu espíritu. Entonces, todos los días tengo que decirle, porque somos humanos, hermanos. Corremos el peligro de caer, de fallar como seres humanos. Pero solamente Dios nos libra, solo Dios nos limpia, solo Dios nos levanta, solo Dios nos ayuda a poder seguir adelante con cada una de nuestras cosas. Voy a decir un poquito, porque vamos a pasar al último versículo, creo, está en Mateo 7:12, pero voy a leer esta parte de aquí donde se habla de las enseñanzas. Estas son enseñanzas de la Torah, son enseñanzas del antiguo pacto, de la ley, como hablan otros que ya no se vive la ley, pero aquí está hablando la ley. Dice en Mateo 5:27, dice, han oído el mandamiento que dice, no cometes adulterio, pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ha cometido adulterio con ella en el corazón. Santo, fuerte la palabra. Lo que estaba enseñando nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret era fuerte. Y era la propia Torah, porque está hablando aquí no adulterio, se trata de Éxodo 20, y aquí se está hablando en el Nuevo Testamento, en Mateo 5, esto es el Nuevo Testamento. Es la propia Torah hablando, y lo está hablando más discernido, más explícito. Si en la Torah actual, de lo que viven los judíos en la actualidad, tiene que haber un testigo y tienen que encontrar en el acto para poder ser acusados. Pero aquí la palabra en el Nuevo Testamento con nuestro amado Mesías es mucho más fuerte que la ley, mucho más fuerte que la ley, porque ya solamente en haber visto y en haber deseado sexualmente a una mujer, ya eres un adúltero y una adúltera también, ya eres. Entonces te está hablando de una manera tan fuerte que te apaga y te mata de una vez, porque es fuerte la Torah. En la boca de nuestro amado Mesías es poderosa, es como una espada que va desvainando toda la maldad. Tal vez en la ley, que huyen todos de la ley y que dicen que ya no se vive el antiguo pacto o la Torah. Aquí habla mucho más fuerte. Déjenme, parece que la ley en la Torah es mucho más fácil que esta, porque aquí en esta, solamente con haber deseado en tu mente o haber visto con tus ojos, ya estás en adulterio. Para mí, cuando yo empecé a leer el Nuevo Testamento, porque yo lo había leído, pero cuando yo empecé a escudriñar el Nuevo Testamento hace un año atrás, a mí me mató. A mí me dejó como que en la nada, a mí me dejó como que, santo, si estamos huyendo supuestamente de toda la Torah, de toda la ley, y no queremos cumplir ni siquiera en la comida, ni siquiera en las cosas que tenemos que apartarnos del día séptimo, y que cuando vengo al Nuevo Testamento leo todas estas cosas, son mucho más fuertes que la ley. Son mucho más fuertes que la ley. Porque aquí sí te dice ya directamente, si tú no lo haces, te vas ¿dónde? Si tú no lo haces, eres esto. Si tú no lo haces, estás ya juzgado. Si tú esto, otro, estás en pecado. Si tú te vas a ir al fuego del infierno, como decía ahí arriba. Aquí ya directamente te sentencia. Aquí directamente ya te sentencia. Y dice la palabra en Mateo 5, que estamos en Mateo 5, dice, por lo tanto, si tu ojo, incluso tu ojo bueno, te hace caer en pasión sexual, sácatelo y tíralo. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Miren, esa es la Torah. Y si tu mano, incluso tu mano más fuerte, te hace pecar, córtala y tírala. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Santo.
creo que esta es un poco fuerte también, pero vamos a leerla para poder continuar. Sé que ahí vienen muchas enseñanzas más, pero vamos a dejarla. En Mateo 5:31 dice: ¿Han oído la ley que dice un hombre puede divorciarse de su esposa con solo darle por escrito un aviso de divorcio? Pero yo digo, un hombre que se divorcia de su esposa a menos que ella le haya sido infiel, hace que ella cometa adulterio. Y el que se casa con una divorciada también comete adulterio. Santo, ahí se acabaron muchas cosas. Esto rompe muchas cosas y hace muchas cosas de desvaler muchas cosas. Pero yo entiendo, yo comprendo, miren esto, para yo poder entender la enseñanza de Mateo 5, 31, 32 y las demás que van a venir más adelante. Fueron muy fuertes para mí, para yo poder entender, porque yo no entendía. Y yo no entendía, porque yo pensaba que si me divorciaba yo podía irme con otro. Santo, suena tan fácil irme con otro, porque ¿saben por qué? Porque yo recibí un consejo, y no de personas comunes, sino de personas, apóstoles, pastores, que me aconsejaron en un tiempo que yo estaba pasando por una tribulación de mi matrimonio, y que yo pedí consejo porque no sabía qué hacer, y que a mí me dijeron, así como está aquí, tengo dos opciones. Si me divorcio, pues sí me voy a poder casar y puedo estar con otro. Tú eres justificada porque él fue infiel. Y la otra pareja de apóstoles me dijeron, si tú quieres déjalo, pero ya no va a estar con nadie. Y es mejor luchar. Haz todo lo posible para que puedas solucionar esto, tanto en lo físico y en lo espiritual. Tuve dos opciones: dejar ir o ponerme enfrente y luchar por todas las cosas que Dios me había dado, me había bendecido, porque me pertenecen de todas maneras, aunque haya sido infiel, me pertenece. Dios me lo dio. Y yo elegí la más difícil, no elegí la fácil, elegí la más difícil. Y empecé a luchar, y ahí fue donde yo tuve ese encuentro con Dios. Y ahí sí creo que declaré esa palabra: de oídas te había oído, Dios, hoy te conozco. Hoy te conozco porque pude vivir todo lo que habla en la palabra, que dice ama a tu enemigo. Yo le veía a mi esposo como a mi enemigo, que decía no digas lo contrario, así como de las palabras, no digas esas cosas feas, habla lo contrario. Cada vez que había algo fuerte en mi corazón que quería decirle o reclamarle, decía te amo, mi amor. Cuando salían las palabras buenas, me ardía mi corazón, hermanos. Era mi carne que se estaba muriendo, y yo no lo sentía, o sea, de decirle que lo amo, o de decirle ven, te cociné, o ven, bienvenido a tu casa, mi amor, mira, te compré esto. No era de mi corazón, hermanos. Era obediencia, era consejo de la palabra, era vivir la palabra. Porque alguien que te está lastimando emocionalmente y físicamente también, haciéndote infiel, tú vas a querer ver a esa persona fuera de ti, mandarle pateando y sacarle de tu casa. Eso es lo que yo pensé al principio, y yo lo quería, yo lo estaba sacando de mi casa. Yo le dije, voy a botarle la ropa por la ventana para que se vaya de mi casa, ya no lo quiero ver. Pero cuando recibí ese consejo, era mi decisión que yo tenía que tomar. Si quiero luchar en el ámbito espiritual, porque la lucha no es contra tu esposo. Eso es lo que entendí: la lucha no es contra tu esposo, ni contra esa mujer. Es contra potestades del mismo infierno que quieren robar tus bendiciones. ¿Los vas a permitir? Y por eso yo oro así. Cuando ustedes me piden por los matrimonios, yo oro así porque yo estaba pasando por esa circunstancia,
que no les deseo a nadie. Pero doy gracias a Dios hoy en día. Le doy la gloria y la honra a mi Padre Celestial, porque tal vez si es que no hubiera pasado por eso, yo no hubiera entendido quién era Él en mi vida. Y pude vivir la palabra y pude vivir con aquella persona que tú odias y le das amor, que querías decirle palabras fuertes y te sale palabras de amor, y que por dentro te estás consumiendo, tu corazón está llorando y llorando y llorando y llorando, que ya no recibes ni consuelo ni nada, porque no sirve de nada que tú llores y que tú hagas tantas cosas si tú no accionas la palabra en tu vida. Vive la palabra, vive la palabra. Y empecé a declarar, empecé a profetizar, empecé a ungir, empecé a hacer muchas cosas en el ámbito espiritual. Se levantó una atmósfera tan fuerte en el ámbito espiritual. Nunca había tenido visiones, nunca había tenido nada de experiencias sobrenaturales, y en ese tiempo pude tener una experiencia sobrenatural y la sigo teniendo, pero en ese tiempo tuve experiencias sobrenaturales. Yo no me aparté de la iglesia cuando estaba pasando por eso. Lo contrario que dictaba mi corazón, porque mi corazón decía: lárgate de ahí, vete lejos y olvídate de todos los hermanos y de la iglesia. Haz tu vida. Pero hice todo lo contrario, lo que me dictaba mi mente humana y mi corazón, porque eran mis emociones hablándome a mí. Y no, en ese tiempo me posicioné más. Me entré al ministerio de danza, al de adoración, a las clases de intercesión, a las clases de líderes, a las clases de ni sé qué, de todas las cosas que se movían en la iglesia. Me metí en todas esas, me envolví en todas las cosas de Dios, porque sabía que necesitaba y que yo no sabía cómo defenderme. Y cuando empezó esa guerra fue fuerte, pero gracias a las cosas que pasaron y que sigue pasando también, sigo madurando en el ámbito espiritual. Él me sigue manteniendo firme, y cada vez que estoy en yo estoy pegada a la iglesia, más en ayuno, más en las alabanzas, más en las danzas, más en la oración, primerita en la iglesia, con o sin problemas. He entendido que con o sin problemas tengo que estar ahí, con la misma bandera, que se cansa mi brazo y estoy moviendo la bandera así y así y así, se cansa mi brazo. Y por eso el pastor algunas veces me dice: me gusta porque tú siempre alzas la bandera, siempre estás alabando. Yo siento la presencia cuando tú alzas la bandera, y mira, la bandera yo la alzo, así tenga que pedir algo, así esté pasando por procesos, así esté feliz, así no esté pasando nada. La bandera sigue igual, arriba moviéndose en las alabanzas. Sigue moviéndose igual y sigue mi alabanza. No importa lo que esté sucediendo, no importa lo que yo esté viendo, no importa lo que esté pasando. Sé que para ir a la presencia de Dios y estar en la presencia de Dios yo soy la misma. Y no se trata de mis procesos o de mis dificultades, mis problemas. Se trata de que yo lo amo a Él. Se trata de que yo quiero más de su llenura. Se trata de que yo quiera más de su presencia. Y por eso le digo cada día: mira, las dificultades van a venir, y tal vez esas dificultades te alejen de la presencia de Dios. Pero no, que todas esas dificultades, que todo ese tormento, esos procesos, tú lo pongas como un escalón para subir más a la presencia de Dios. Y yo lo he utilizado así, hermanos. Cualquier cosa que sucede, yo la agarro como más un escalón para poder subir más a la presencia de Dios. Para mí es como una señal que quieres más, otro avivamiento más, quieres más adoración, quieres más alabanza. No permito que esa circunstancia se robe, porque yo he visto a muchas de mis hermanas que han llegado a muchas cosas y se han apartado de Dios. Han tenido muerte espiritual y ha sido muy difícil regresar. Muy difícil tener otra vez esa conexión, muy difícil volver otra vez a tener esa conexión con el Padre. Yo le digo: aunque estés en un hilito así a punto de romper, vuélveme otra vez, renueva mi mente otra vez, pon pasión en mí otra vez, porque soy humana, hermanos. Hay muchas veces que vas a recibir tanta decepción, y constantemente tenemos que estar orando que ponga pasión y amor, deseo en la palabra,
esa fuerza para que sigamos orando, para que sigamos escudriñando la palabra, porque humanamente creo que yo ya hubiera abandonado todo esto hace mucho tiempo. Pero el único que nos da la fuerza, el único que nos impulsa, el único que nos ayuda a poder seguir avanzando y creyendo es solamente Dios. Él mismo nos ayuda con tanto amor y tanto cariño. Él mismo nos ayuda. Amén. Vamos a ir al capítulo Mateo 7 al 12. Mateo 7, 12. Y dice la palabra: haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la enseñanza de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Es la ley de oro. Esta es la ley de oro, la que tenemos que aprender cada uno de nosotros. Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia, hermanos, la esencia de todo lo que enseña la ley y en los profetas. Santo. Miren, mi esposo no era malo. Mi esposo era un hombre que suplía y que sigue supliendo hasta ahora, pero un hombre que no era maltratador ni nada, sino solamente él estaba más joven y estaba viviendo muchas cosas, pero nunca fue de un maltrato físico ni nada de eso, sino fue algo emocional que pasó en su vida y que tuvo que pasar para que madurara también. Y pienso que en él vivía esta ley. Yo le compraba cosas. Yo sé que los hombres, algunos son hombres muy detallistas, pero yo me volví detallista en ese tiempo. Yo le compraba, cada vez que yo salía, le compraba muchas cosas. Le compraba una corbata, le compraba los zapatos, le compraba la camisa, declarando para que él pueda ir a la iglesia, declarando para que él pueda servirle a Dios, declarando que él va a predicar la palabra, declarando que él es un siervo fiel, declarando muchas cosas sobre todas las cosas que yo le daba. Yo era la detallista en ese tiempo, cuando estábamos pasando por el proceso. Yo era la detallista, yo le llevaba muchas cosas comprándole, salía con mis hijos y le compraba lo que yo me iba a comprar a mí, yo le compraba a él. Y miren, hoy en día, ahora él es el que compra y me trae muchas veces regalitos así, y me trae muchas cosas. Antes me traía muchos chocolates, y no tiene que ver una ocasión, que sea el día de la madre o el día de la mujer o el San Valentín, no. Casi todas las semanas él trae esos regalos y se cumple la palabra, porque dice: haz todo lo que quieres que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y los profetas, porque todo lo que él vio en mí, él pudo traer ahora, y es más fácil, como que ya no le pides, sino él solamente trae. Y no es que él era detallista, él no era tan detallista, era, no sé, como ya estábamos viviendo juntos, ya éramos esposos, pues creo que esos detalles se van cuando tú ya te casas, se van cuando ya estás viviendo con esa persona, ya tienes años viviendo con esa persona. Y pienso que esa esencia, como dices, esencia de esta enseñanza de la regla de oro funcionó mucho con mi esposo, porque todo lo que yo quería que él hiciera conmigo, no lo hacía, yo lo hacía. Yo le daba regalos. Yo creo que, no sé si una vez le llevé flores y me decía: pero ¿qué te pasa? No, ¿qué sucede contigo? Yo creo que pensaba que estaba loca, pero yo lo hacía porque, tal vez él no lo hacía porque no estaba acostumbrado, pero yo lo hacía. Y eso fue devuelto después. Y hasta ahora puedo decir, he recuperado muchas cosas. Él de lo que yo he sembrado, he cosechado más de lo que yo pensaba. He cosechado más de lo que yo pensaba y creía que iba a ser. Y no solamente con tu esposo, con tus hijos también. Hay muchas veces que tal vez nos cansemos como madres. Yo me he cansado muchas veces y he querido hacer quitarme todo eso y rendirme. Pero ha habido ocasiones que digo: tengo que seguir. Y el otro día una persona se acercó y me dice, y conocieron a mis hijos, y me dice: wow, tus hijos son tranquilos.
wow, me gusta cómo son tus hijos y que te hacen caso y van contigo a la iglesia. Y yo le digo, ¿y por qué? Dice, porque mis hijos no me hacen caso y no puedo llevarles a la iglesia. Y a ti te hacen caso y se van a la iglesia, aunque ellos no quieran, te obedecen. Algunas veces no podemos ver las cosas que hacemos y que ellos están haciendo, porque algunas veces estamos viviendo en una rutina tan como que queremos que ellos vayan más avanzados, pero detente un momento y mira el regalo que Dios te ha dado, porque digo, tal vez todas las cosas que he impartido y he dicho se les ha quedado en su corazón y también son temerosos de Dios y por eso ellos van a la iglesia y también tienen ese respeto hacia nosotros porque los hemos inculcado. Porque esta es la ley que yo he puesto de mi casa. Digo, mientras ustedes vivan en mi casa, ustedes van a obedecerme. Si ustedes ya no quieren obedecerme, ustedes se pueden ir de la casa y hacer lo que ustedes quieran. Pero dentro de mi casa, ustedes hacen lo que yo les diga y lo que yo les ordene porque es mi casa. Y respetan mi casa. Y más le he tenido que decir a mi hijo mayor, a mi hijo que ya va para los 18 años, tiene 17 años. Si usted quiere hacer lo que se le da la gana, usted se va a la casa, usted consigue un trabajo, un apartamento y usted va a hacer lo que usted quiera. Pero mientras vive en mi casa, usted hace lo que yo le diga y hacemos todos juntos. Y si vamos a la iglesia, nos vamos todos juntos. Y él no ha puesto ni un pretexto ni nada, y él va y le gusta ir a la iglesia, pero en otras cosas que se pasa muchas veces, algunas veces en sus juegos, y no me ha gustado y yo he tenido que detenerlo y he sido muy estricta y tal vez sea una mamá mala, como saben llamar en este tiempo, que dicen, tengo una mamá mala. ¿Y qué te hace tu mamá mala? Que te quita muchas cosas, te quita el Nintendo, te quita el control, te quita el teléfono. Pues sí, soy una mamá mala, pero yo estoy viendo por mis ojos y ellos están en custodia mía, ellos están en mi casa. Yo tengo que cuidarlos y aunque esté grande, porque ya está más grande que su papá, ya está mucho más grande, ya le pasó, eso no me quita nada. Yo tengo autoridad como mamá. Y tengo autoridad tanto en lo físico y en lo espiritual. Así que no va a venir a hacer lo que se le da la gana. Entonces, eso ha estado siempre en mi mente. Y cuando viene la hermana y me dice, wow, me gusta cómo son tus hijos y cómo ellos vienen a la iglesia. Y yo me detuve un momento y dije, es verdad, porque algunas veces yo no me doy cuenta de las cosas que impartimos y que tal vez por tantas veces que te dicen tus hijos, es que tú eres muy estricta, o tú eres muy mandona, o tú eres muy gritona. Dice, tú gritas mucho, mami, yo te escucho. Digo, pero es que no haces las cosas. Tú me estás gritando, digo, pero es que no escuchas. Y yo algunas veces me meto en mi cabeza y digo, ay, es que soy bien mala con mis hijos. Pero no es que sea mala. Es que yo quiero que ellos estén bien. Y quiero que tomen las decisiones correctas. Eso a mí me hace feliz. Y yo le he dicho, llorando, incluyendo, le digo, a mí me haces feliz cuando tú tomas las decisiones correctas. Yo me siento alegre y orgullosa cuando tú haces las cosas bien. Pero así como cuando tú haces las cosas mal, yo también me pongo a llorar y yo también me pongo triste. Y entendemos que lo que estamos sembrando, estamos cosechando. Que aunque no lo queremos ver de una manera como que, ay, que mi hijo que estuviera, miren, desde hace 3 años yo ya no les he impulsado a que ellos hagan porque les gustaba mucho la música. Yo no les he impulsado. En este año ellos solitos se han ido. Solito el uno va al frente y toca el shofar. Solito el otro se va a los tamborines y allá están los tamborines ahora. Solitos. Los miro al frente. Algunas veces me asusta porque digo, yo ni siquiera sabía que iba a estar ahí y ya está allá. Pero no es por mi causa, hermanos, no es por mi causa, porque yo creo que como madre algunas veces tú te rindes y tienes un corazón de pollo porque quieres complacer a tus hijos. Y cuando tú complaces a tus hijos, todo se cae. No hay esa autoridad fuerte y creo que algunas veces sí he caído en ese amor de madre que es muy dulce y que sí quieres complacer a tu hijo y le quieres dar así, pero a la misma vez he reaccionado y me he levantado y he dicho no.
porque si le doy mucho, Él va a querer más. Él tiene que ganárselo. Y todas las cosas. Siempre estoy como que analizando y pidiendo discernimiento, porque en esta juventud de este tiempo, un ojo abierto, hermanos, un ojo abierto en todas las cosas de lo que ellos hacen, que tal vez tú confíes mucho en tus hijos, pero tiene que haber esa desconfianza para que tú los cuides, porque nosotros somos los responsables. Hasta que nos salgan de nuestra casa, ya no vamos a ser tan responsables, pero vamos a ser responsables en la oración para cubrirles a ellos, pero responsables físicamente en nuestra casa vamos a ser nosotros, los padres, hasta que salgan de este, como le dicen, de este nidito, y ellos van a volar. Pero mientras estés en nuestra casa, mis hijos tienen que obedecer y tienen que sujetarse a las cosas que nosotros hacemos. Pero en este año no quise, ¿cómo se dice?, obligarles o impulsarles a que vayan y hagan de ocupar algún lugar ahí en la iglesia. No les impulso, no les exigí. Lo que sí les exijo es que vayan a la iglesia. Hay muchos que dicen no les exijan a sus hijos porque no es bueno exigirles. ¿Acaso tú no le exiges para que vaya a la escuela? ¿Acaso tú no le exiges que vaya a la universidad para que sea alguien en la vida? ¿Y tú no le vas a exigir para que vaya a la iglesia, para que crea en Dios? Para mí eso es lo mismo, eso es lo básico. Y aprendí muchas cosas, miren, en este tiempo, porque tengo 3 etapas de mis hijos. Tengo la que ya va a ser grande, el otro tiene 14 años y el otro tiene 5 años. Tengo que moverme a diferentes niveles de tratos, porque todos son, si fueran seguiditos fuera más fácil, todos juntos al parque, todos juntos para allá, ¿no? Pero con ellos tengo que hacer muchas cosas, porque al uno ya no le gusta ir al parque, le gusta estar en la bicicleta, le gusta hacer ejercicio, entonces tenemos que ir a hacer ejercicio, al otro le gusta ir a hacer diferentes cosas. Pero creo que Dios nos da la sabiduría, las estrategias para poder hacer correctamente las cosas conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial, sin salirnos de lo básico, sin salirnos en esa atmósfera familiar. Amén. Vamos a cerrar, que ya se nos fue el tiempo, y esto es más tiempo de lo normal. Amén, aleluya. Le damos toda la gloria y toda la honra en esta mañana, porque Él nos ha permitido estar aquí. Hemos estado hablando sobre Mateo 5 y sobre el sermón ahí en el monte de nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret, las bienaventuranzas que son nuestras, la regla de oro, que es realmente yo veo la regla de oro como que es algo importante, es la esencia, dice, de los profetas, las enseñanzas, la ley de los profetas, es toda la esencia de la bondad de Dios que se manifiesta en ti, con sabiduría y con inteligencia. Amén. Vamos a hacer una oración para podernos despedir, pero hacemos también otra vez el llamado. Si hay alguien que quiera recibir al Señor como su Salvador, hacer esa oración de fe, le invitamos para que pueda mandar su solicitud y pueda subir a Ventanilla y pueda hacer la oración. Y si todos son creyentes y todos están firmes, pues vamos a hacer la oración también por la enseñanza, para que esta palabra quede guardada en nuestra mente y en nuestro corazón, y que no solamente quede guardada, hermanos, sino que también la podamos vivir. Amén. Padre Celestial, en esta mañana, Padre, te entregamos, Padre Santo, esta palabra, Padre, que ha sido sembrada, Padre, en tierra fértil, Padre, que haya fruto, Padre Santo, en abundancia, Padre. Te pedimos que seas tú, Señor, obrando en cada uno de nosotros. Te damos gracias por tu bendita palabra, Padre, porque tu palabra, Padre Santo, tiene poder, Padre. Tu palabra es viva, Padre, y eficaz, Padre. Tu palabra, Padre Santo, llega hasta lo más profundo de nuestros médula, de nuestros huesos, Padre, que nos da, Padre Santo, esa fuerza para poder seguir adelante, Padre. Y te damos gracias en esta mañana, Padre. Te pedimos que seas tú guiándonos, Padre, fortaleciéndonos en este día, Padre, dándonos nuevas fuerzas, Padre. Nos despedimos de este live, Padre, pero no de tu presencia. Te pedimos que nos acompañes en todas las actividades que vamos a hacer en este día, Padre, dentro de casa,
fuera de casa, Padre. Seas tú ayudándonos, Padre Santo. Seas tú bendiciéndonos, Padre Santo, a cada uno de nosotros, llenándonos de tu sabiduría, de inteligencia, Padre, para tomar esas decisiones buenas, Padre, de todo lo que tengamos que hacer en este día. Pon gracia y favor en donde quiera que vayamos, Padre, dentro de casa, fuera de casa, en el trabajo donde están mis hermanos, Padre Santo, gracia y favor, sabiduría e inteligencia, Padre, y a cada uno de tus hijos, Padre, si están débiles, Padre, fortalécelos en esta mañana. Úngelos con ese aceite fresco, Padre, a cada uno de tus hijos en esta mañana, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Te presentamos a cada uno de tus hijos también, Padre, a cada uno de los 51 que están, Padre. Te presentamos también a Margarita Contreras, que pide oración por mi esposo, por sanidad, Padre, que traigas esa sanidad, Padre Santo, sobre su esposo, Padre Santo, de Margarita Contreras, Padre, sobre Claudia, Padre Santo, por favor, ore por mi sanidad en el estómago y para que Dios me provee para pagar mis deudas, Padre Santo, Padre Celestial, te presentamos a Claudia, Padre, topa a la señora y en su estómago, Padre, trayendo esa sanidad, Padre, declaramos, Padre Santo, tu palabra preciosa, poderosa, dice Isaías 53:4-5, que por tus llagas, Padre, tú estás sanando, Padre, tú estás restaurando, Padre, tú traes esa sanidad, Padre, todo lo que esté en su estómago, Padre, todo lo que esté, Padre Santo, ahí obrando, Padre, sea, Padre Santo, trayendo restauración, sea limpiando, mi amado Dios Todopoderoso. En esta mañana, Padre Santo, te presentamos, Padre Santo, José López, porque excelentes Dios lo uso. No, hermano. Yo uso lentes porque cuando fui joven, miraba mucho el sol y hay una telita que cubre su ojo, y cuando usted mira mucho al sol se quema. Se quemaron mis dos telitas que cubrían mi ojo, y por eso tengo que utilizar lentes, porque de joven no era cuidadosa, era descuidada. Entonces las consecuencias las pagan cuando ya están grandes. Eso no tiene nada que ver con Dios. Tiene que ver con mis acciones. Amén. Antonio dice oración por mi hijo Carlos. Amén. Padre Santo, Padre Celestial, en esta mañana, Padre, te presentamos a Carlos. Padre, cúbrelo, guárdalo, protégelo, bendícelo, Padre, y donde esté, Padre Santo, sé tú con él, poniendo ángeles, Padre, en su entrada, en su salida, Padre, que tu favor y tu gracia, Padre, esté sobre, Padre Santo, Carlos, Padre, su hijo, Padre, y cada uno de los hijos de tus hijos, Padre Santo, que están aquí clamando. Cúbrelos, guárdalos en el hueco de tu mano, guárdalos con la niña de tus ojos, Padre, y sé tú con ellos, Padre, mandando esos ángeles, Padre, y sé librándolos de todo diseño, de toda desechanza, de todo plan del enemigo, Padre. En esta mañana te pedimos, Padre Santo, que seas tú obrando, Padre, en cada petición, en cada necesidad, Padre, y que sea conforme a tu perfecta y divina voluntad, Padre. Te damos gracias en esta mañana. Bendice, Padre Santo, la vida de tu hija también, Angie, Padre, Angélica, Padre Santo, Verónica, Padre Santo, Maribel, Rosy Mendoza, Rosy María Romero, Leti, Rosita, Alicia Torres, Margarita Contreras, Álvaro, Timo Flais, Aurora, Solo Cristo Aguilar, Carla, Fiorella, Alani, Música Sandy, Jessy Rivera, Jonathan Sánchez, Álvaro Besito, Paola, Manuel, José, Rosy Torres, Pérez, Brinti, López, Eliseo, y cada uno de los hermanos que se encuentran aquí. Bendícelos, Padre, protégelos, Padre. Ayúdanos, Señor, a que todo podamos hacer, Padre Santo, guiados y dirigidos por tu Santo Espíritu, Padre, cada día de nuestra vida. Padre Santo, sé tú, Señor, ayudándonos, Padre Santo, en este día. Acompáñanos, mi amado Espíritu Santo, en todo lo que vayamos a hacer, Padre Santo, allá afuera, Padre, con nuestros hijos, Padre. Danos discernimiento, danos paciencia, danos, Padre Santo, amor, Padre, danos estrategias, Padre, para poder, Padre Santo, guiarlos, instruirlos, Padre Santo, en este tiempo, Padre. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Vamos a declarar la bendición. Que Yahweh te bendiga y te guarde, que Yahweh haga su rostro sobre ti, te muestre su favor, que Yahweh levante su rostro hacia ti y te dé ese shalom sobrenatural. Amén. Que Dios me los bendiga, la paz, la salud y el bienestar con